¿De dónde viene el aire que nos mantiene vivos? ¿Es lo mismo respirar en el campo que en medio de una ciudad? ¿Qué relación tienen las plantas con el agua y con el clima? ¿Es verdadera la creencia de que dormir con plantas en la habitación nos hace daño? En nuestro programa de hoy, correspondiente al área de ciencias naturales, hablaremos sobre la importancia de las plantas. Buenos días. Estaremos descubriendo hoy uno de los procesos más importantes para la vida en el planeta. Respiramos segundo a segundo, día tras día. ¿De dónde viene este aire que nos mantiene vivos? ¿Quién se encarga de purificarlo, transformarlo? Estas lindas plantas que decoran nuestra casa tienen mucho que decirnos con respecto a esto. Ustedes, amigas, amigos, ¿se han detenido a pensar qué les sucede cuando están en un lugar cerrado? ¿Pueden respirar igual que cuando están en un bosque? Estos bellos arbolitos serán parte de un oxigenado bosque pronto. Busquen en su memoria, ¿se han sentido alguna vez como respirando aire sucio? Respirando aire sucio. Sí, cuando estoy encerrada en un espacio con muchas personas, comienzo a sentir que me ahogo. Necesito una ventana abierta y cuando la consigo me ubico ahí, justo donde entra el aire. Exacto, pero ¿quién está a cargo de este aire nuevo? ¿Dónde se fabrica? ¿Se acabará alguna vez nuestro aire? Es inagotable. Buscaremos en este programa las respuestas a estas interrogantes y algunas más. Sí, por ejemplo, ¿sabían ustedes que las plantas respiran? Y además que respiran durante la noche. ¿Sabían ustedes que el astro rey, nuestro querido Sol, es un actor importantísimo en la tarea de aprovisionarnos de este aire nuevo que me devuelve la vida cuando estoy encerrada? Muchas preguntas, mucha curiosidad. ¿Cómo vamos a resolver todo esto? Es increíble el universo del conocimiento. Ya estoy ansioso por saberlo todo acerca de nuestro aire. Las plantas, el sol, el agua se juntan y nos ofrendan, nos entregan a través de una serie de procesos nuestro aire. Karina lo entendió en un viaje de trabajo resolviendo asuntos de su finca y también aprendió que el monóxido de carbono no tiene nada que ver con las plantas, sino con la contaminación por parte de los automóviles. Les invito a ver la siguiente historia, pensando en cuánto recibimos los seres humanos desde el mundo vegetal y esperando que descubran formas de retribuir esta generosa ofrenda de los seres verdes, las plantas. Tenemos que entregar estas plantas a primera hora, si no nos regresan con todo y perdemos el dinero. Y con el tránsito que sabe haber al llegar a la ciudad, vamos a llegar al anochecer. Sí, esta noche dormimos en la casa de mi hermana en Quito. Y mañana temprano vamos donde el ingeniero y le entregamos. Seguro tiene listo el cheque. ¿Qué pasó? A ver, espérame un momento. Mi amor, no sé lo que pasa. No puedo hacer nada sin las herramientas. Ay, ¿ahora qué hacemos? No sé. A la vuelta vive Miriam. Vamos a pedirle posada, igual ya no podemos seguir. Sí. De una, vamos, mi amor, vaya. Aquí pueden quedarse hasta mañana. Y mañana les llevamos de la ciudad. Gracias. Sí, ven, chicos. Ya, gracias. Nos quitarán el aire, no podremos respirar. Pero si las dejo afuera se las van a robar. ¿No ves que las plantas de noche botan monóxido de carbono? No, estás equivocada. Eso no puede ser. Eso sale de los automóviles, eso es venenoso. Las plantas no pueden ser así de malvadas. Mi mamá nunca me dejó tener una planta en el dormitorio porque se te roban el oxígeno por la noche, me decía.
Bueno, lo del monóxido de carbono no sé bien. Creo que no se llama así. Entonces mañana vamos y le preguntamos a mi sobrino. Pedro es bien inteligente, ese muchacho siempre está estudiando las plantas. Bueno, pero por si acaso las plantas duermen en el jardín. Bueno. Ñaño, hoy vienen los tíos del campo, nos van a traer choclos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que crecen sin necesidad de comer, solo tomando agua, respirando, bronceándose al sol y absorbiendo sustancias de la tierra. Nosotros no podemos hacer eso. A mí me da tanta hambre si paso una mañana solo tomando agua y al sol. Tenemos que comer, alimentarnos, generalmente de alimentos que vengan del reino vegetal. Ñaño, ¿quieres un chocolate? El chocolate viene de las plantas, es bien dulce, tiene azúcar. ¡Qué rico! Dame. Tú, yo y todos los humanos necesitamos energía externa. La fotosíntesis es el proceso para capturar energía de la luz del sol y transformarla en energía química. O sea, lo que quiero decir con esto es que todos los organismos y las plantas que tienen esa sustancia verde llamada clorofila necesitan de la energía de la luz solar para transformarla en la energía que se necesita para las reacciones químicas de los organismos vivos. Hay una parte de la fotosíntesis que se activa con la luz y otra parte del proceso que se activa con la oscuridad. Hola Pedro, mi hijo. ¿Cómo está? Tía. Está mi ñaña. Sí, está arriba. Ya, traje unos choclitos para que coma con usted y con Tamia. Y te trajimos estas plantas para tus investigaciones. Gracias. Mi mami ya viene. Pueden pasar a mi laboratorio hasta que venga. Yo ya voy. ¿Ya es por allá? Sí. Ya, mi hijo, permiso. Chévere. Función de la fotosíntesis, captación de energía, fase luminosa. Y esto de aquí, cloroplasto, O, CO2, energía radio. No, las plantas son autótrofas. ¿Qué pasó? Sí. No, qué raro. Ay, sí, qué raro. ¿Qué dice mi hijo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya le dijo a su mami que llegamos? Sí. Chévere. Así, Pedro, Karina y yo queríamos hacerte una pregunta. Es que ayer Karina no me dejó dormir con plantas en el dormitorio porque decía que iban a botar monóxido de carbono y que nos iban a quitar el oxígeno en la noche. Sí, Pedro, mi mamá me dijo eso. Y yo crecí pensando así, con tanto temor de tener una planta cerca de mí mientras dormía. Imposible. Por un lado, monóxido de carbono sale del humo de los autos. Claro. ¿Cómo vas a pensar eso de las pobres plantas? Dióxido de carbono es lo que botan ellas cuando respiran durante la noche, como nosotros. Ven, te explico. Justo terminé mi proyecto de biología para presentarlo mañana en el colegio. Qué chévere. Qué bacán. A ver, déjenos ver. Buenos días, señora Lechuga. ¿Cuántos milímetros ha crecido hoy? 2 milímetros. ¿Y de dónde saca usted materia para crecer? De la tierra, del sol y del agua. O sea, ¿usted junta todo eso y se las arregla para crecer? ¡Qué rico! Voy a crecer 2 milímetros. Aunque para eso tendría que comer muchas lechugas. Gracias, señora Lechuga. Vamos a buscar a otra planta a ver qué nos dice. Doña Manzana, usted vive aquí colgado dependiendo de su tronco. ¿Qué hace su arbolito durante la noche? Respira, toma oxígeno, bota dióxido de carbono. Y durante el día, ¿qué hace? Fotosíntesis, para crecer, para formarme. CO2 más H2O. Agua más sol radiante más tierra, igual crecimiento.
En eso se pasa este arbolito y además transpira agua y ofrece oxígeno para ustedes que tanto lo necesitan. Y luego venimos nosotros y nos comemos a Doña Manzana. Y aprovechamos toda la energía y crecemos. Además respiramos aire fresco y puro cargadito de oxígeno. Y crecí casi 2 centímetros desde la última vez que estuve aquí, gracias a todo el trabajo que hacen las plantas. Gracias, señora Manzana. Y otra vez, gracias, señor Árbol, por el oxígeno y por llevarse nuestro CO2. ¡Bravo! ¡Qué chévere! ¿Entendieron? Pueden poner cuantas plantas quieran en su dormitorio. Las plantas no son asesinas. Karina, sí es cierto que toman oxígeno durante la noche, pero en proporciones mínimas que no nos afectan. Para que ya no tengan dudas de ningún tipo, la NASA, la Organización de Exploración del Espacio más exitosa, realizó un experimento en 1995 en su Centro Espacial de Houston, Texas, donde un científico permaneció durante 15 días dentro de una habitación herméticamente cerrada. No entraba ni salía aire por ningún lado. Permaneció junto con 30.000 espigas de trigo que le proporcionaron oxígeno para sobrevivir. ¿Y saben ustedes por qué hizo este experimento la NASA? ¿No? Bueno, porque existe la posibilidad cierta de crear ambientes donde se pueda respirar, incluso en los espacios donde no hay oxígeno, llenando esos ambientes con... Plantas. ¿En serio? Sí, por supuesto, son la mejor fuente de oxígeno. Nosotros nos alimentamos del oxígeno que ellas desechan y ellas aprovechan el dióxido de carbono que nosotros desechamos. Somos del uno para el otro. Además, si comparamos la cantidad de oxígeno que consume una planta con la cantidad de oxígeno que consume un compañero de habitación, resulta ser muchísimo menos lo que consume la planta. Mi tío te quita mucho más oxígeno que la plantita. Mejor sácalo a él del dormitorio. No, mi amor, no hagas eso. No, habla serio, Pedro, déjate vaina. ¡Ñaño! ¡Karina! ¡Vengan a la sala que les hice un café! ¡Ah, qué chévere! ¡Qué chévere! Ya, pues, vamos a comer. Ñaño, ¿qué haces? ¿Estás regando? Estoy midiendo la cantidad de agua que necesita esta plantita para llegar a ser de este tamaño. Estoy midiendo la cantidad exacta de mililitros que le voy poniendo. Claro, si quieres te ayudaré anotando. 100 mililitros. Y también quería encontrar el modo de medir la tierra que se utiliza para crecer con exactitud. Podrías pesar en esta balanza. Sí, claro, eso mismo estoy haciendo. Lo que todavía no sé cómo hacer es medir la cantidad de oxígeno que consume o libera una sola planta. Seguramente necesitaré unos aparatos complicados, carísimos, que todavía no puedo comprar. Para esto sirven las plantas, los árboles y todos los seres verdes, para que siempre tengamos oxígeno y podamos disfrutar comiendo delicioso. Sí, ñaña, pero las plantas no son cosas que estén para nuestros caprichos. Las plantas son parte del ciclo de la vida al que pertenecemos. Ellas se encargan de que tengamos aire fresco y renovado, de que podamos vivir. Son nuestras compañeras de viaje. Por eso debemos cuidarlas. Hasta aquí hemos aprendido que el aire que nos mantiene vivos viene de las plantas y que éstas se encargan de purificarlo y transformarlo. También hemos confirmado que las plantas nos proveen de los alimentos necesarios para nuestra subsistencia y que sí podemos tener plantas en nuestro dormitorio. Si tienes más preguntas sobre las plantas, quédate con nosotros al siguiente programa. En el programa anterior revisamos la importancia que tienen las plantas en nuestra vida por darnos oxígeno y alimento.
También hablamos sobre la creencia equivocada de que por las noches nos roban oxígeno. Continuemos. Gracias a Pedro y su talento de investigador, pudimos comprender que las plantas, además de producir oxígeno como desecho del proceso de fotosíntesis, también pueden respirar en la ausencia de luz. Razón por la cual el temor infundado de muchas personas en tener plantas en su dormitorio. En la respiración, los seres vivos, plantas, mamíferos, peces, todos los seres vivos fabricamos energía. Líder, ¿para qué usas tu energía? Para correr, para bailar, para pensar. Y antes que me digas algo, Karina, tú que todo lo sabes, ¿sabías que toda esa energía viene del proceso que realizan las plantitas? La materia orgánica, en nuestro caso el cuerpo, respira para fabricar energía tomando oxígeno. De este proceso desechamos dióxido de carbono y agua. Pero mi querida Karina, ¿qué hacen las plantitas? ¿Hacen lo mismo que nosotros? Mi estimado líder, las plantas toman este dióxido de carbono y junto con el agua y la luz solar fabrican materia orgánica y además desechan oxígeno. Por eso las plantas son tan importantes, porque no necesitan otros alimentos para generar su propio cuerpo, solo sol, agua y todo lo que nosotros desechamos, y así se crean a sí mismas y nos ofrecen lo que necesitamos para vivir. Entiendo, ellas solo necesitan sol, agua, minerales, lo que todos desechamos y se hacen a sí mismas mientras nos ofrecen lo que necesitamos para vivir. Nosotros no podemos hacer eso, somos heterótrofos, es decir, que necesitamos alimentarnos de materia orgánica creada por otros. Gracias a Pedro pudimos comprender que nosotros necesitamos de las plantas para nuestra provisión de energía, ya que ellas la toman de la luz solar, de sustancias inanimadas y nos la entregan en una forma utilizable. Para que nuestro cuerpo pueda correr, estudiar, trabajar, pensar, utilizar la energía. Pero, mi querida Karina, déjame preguntarte otra cosita. ¿Qué más pueden hacer las plantitas? ¿Sabes que transpiran? ¿Transpiran? Sí, transpiran vapor de agua. En los bosques y grandes selvas forman parte importantísima del ciclo del agua. Las plantas tienen un ciclo. Toman agua, devuelven oxígeno y más agua. ¿Te das cuenta lo que puede ocurrir si destruimos la vegetación? El ciclo del agua. Cuéntame un poco más sobre esto. El agua en la Tierra se encuentra en 3 estados: sólido, como la nieve, el hielo; líquido y gas, como el vapor de agua. Océanos, ríos, nubes, lluvia, todo se encuentra en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra en la Tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no varía. Esta circulación o conservación del agua se denomina ciclo hidrológico o ciclo del agua. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua de la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría, el vapor se convierte en agua. Esta es la condensación. Las gotas se unen y forman una nube. Luego, caerán por su propio peso. Esta es la precipitación. Si la atmósfera está muy fría, caerá en forma de granizo o nieve. Si es cálida, caerá en forma de gotas de lluvia. Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan o la hacen no apta para beber, como sales, minerales, químicos, desechos. Es por esto que el ciclo del agua nos entrega un elemento puro. Pero no es la única forma de purificar el agua. Existe otra manera que es parte de este ciclo. Es la transpiración de las plantas. Las raíces absorben el agua. A medida que éstas se elevan por el tallo o tronco, llevan consigo todo lo que la planta necesita para nutrirse. Cuando llegan a las hojas o flores, esta se evapora en el aire en forma de vapor de agua. Este fenómeno es la transpiración. Las plantitas transpiran. He aquí la prueba. Por eso se llama el ciclo del agua. Es como un círculo que nunca se acaba. Bueno, no se acaba a menos que... ¿Te das cuenta lo que puede ocurrir si destruimos la vegetación? ¡Ey!
O sea, si destruimos las plantas, ¿qué va a pasar con el oxígeno, el agua y hasta la materia orgánica que necesitamos para alimentarnos? Nos suena muy inteligente hacer eso. Yo creo que si las plantas desaparecen, nosotros también. Y, viendo todo lo que aprendimos hoy, diría también que sin las plantas, el gas carbónico, ese que ellas utilizan para devolvernos el oxígeno, se acumularía y eso provocaría el calentamiento global a causa del efecto invernadero. Las plantas también purifican el aire, nos libran del efecto invernadero. El efecto invernadero. ¿Por qué no les contamos a nuestras amigas y amigos brevemente qué es esto? ¿Qué es lo que pasa en un invernadero? Entran los rayos del sol y calientan el invernadero. Así es, pero Entran los rayos del sol por las paredes y techo del invernadero. El calor que estos producen no puede salir, la temperatura se acumula. entonces en nuestro planeta sucede lo mismo. El efecto invernadero es el fenómeno que hace que determinados gases de la atmósfera planetaria retengan parte de la energía que emite el suelo por haber sido calentado por la radiación solar. Presencia de gases en la atmósfera planetaria. No entiendo. ¿Ustedes entienden? O sea, el aire que respiramos es parte de la atmósfera, el cielo, las nubes, están en la atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en el planeta Tierra por la emisión de gases como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Esto impide que la energía solar que llega constantemente al planeta Tierra regrese al espacio, provocando un efecto a escala mundial similar al observado en un invernadero. Es decir, se calienta el interior y se obstaculiza la disipación del calor. Este queda encerrado. Es decir, que estos gases provocan el mismo efecto que un gran plástico o un gran vidrio como el de los invernaderos. Por supuesto, somos parte de un invernadero lleno de gases que se calienta y se calienta. ¿Será irreversible? ¿Habrá alguna forma de evitar seguir sancochándonos? Esa es una decisión que tendrán que tomar las autoridades políticas y la sociedad civil. Oye, pero no solo ellos. Nosotros, por ejemplo, vamos a sembrar todas estas plantas. Eso ayuda. Tienes razón, todos podemos contribuir. Ayúdame. Tú que te sabes el diccionario al revés y al derecho. Hay algunas palabras que no comprendo del todo. Necesito recordarlas. ¿Qué palabras quieres que repasemos? Clorofila. Según la definición de la Real Academia Española, es el pigmento propio de las plantas verdes y ciertas bacterias que participan en el proceso de la fotosíntesis. Autótrofa. Se dice de un organismo que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, por ejemplo, las plantas clorofílicas. Otra manera de decirlo sería, son los organismos que se construyen a sí mismos a partir de los minerales, el agua y el sol, como las plantas clorofílicas. Por cierto, plantas clorofílicas. Las hojas verdes tienen una sustancia llamada clorofila, que cuando le da el sol convierte el anhídrido carbónico en carbono y oxígeno. El oxígeno vuelve a la atmósfera y la planta retiene el carbono para elaborar con él la materia orgánica. Gracias por la explicación sobre plantas clorofílicas. Ahora sigamos con heterótrofa. Dicho de un organismo que es incapaz de realizar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, por lo que debe nutrirse de otros seres vivos. Maravilloso diccionario. Entonces, con los conceptos bien claros, veamos cómo podemos aplicar todo lo aprendido. ¿Qué podríamos hacer para evitar que las plantas vayan desapareciendo? Podemos reforestar, plantar arbolitos, utilizar el transporte público para evitar contaminar. Hemos descubierto tantas cosas hoy. Uy, sí. ¿Por qué no nos echamos una repasadita para aclararnos? La fotosíntesis es el proceso de fabricación de alimentos que realizan las plantas verdes con clorofila. Para ello necesitan dióxido de carbono, luz solar y el agua que obtienen a partir de las raíces. De este proceso, las plantas desprenden oxígeno. Las plantas también ayudan a la respiración de los seres vivos al reponer el oxígeno al aire, además de haberlo limpiado previamente. Entonces todos a comprender, cuidar y respetar a nuestras amigas las plantas. Sí, más importante que saberlo todo de memoria es poner en práctica lo que vamos comprendiendo.
Y hoy hemos comprendido que las plantas y nosotros nos necesitamos mutuamente. Entonces, ¿qué más podemos decir sino Adiós. hasta el siguiente programa?